Para concluir este tema, pues vamos a hablar de la autoestima, que ya es el último subtema. Pues la autoestima es una valoración eh, que se realiza de nosotros, en nosotros mismos, ¿no? Una valoración que nosotros tenemos. Pues la autoestima, cuando a veces nosotros los psicólogos nos hacemos la pregunta, o yo me hago la pregunta de ¿a qué edad nosotros empecemos a tener esa autoestima? ¿A qué edad podemos valorar las cosas que hacemos, buenas o malas? Yo creo que cuando entra el pensamiento lógico abstracto en la adolescencia, ¿cómo se hace esa valoración de nosotros mismos? Pues por medio de sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nosotros, y aquí, pues la autoestima pues es conocernos eh, a nosotros mismos, lo bueno y lo malo, los errores que hacemos, las cosas que nos benefician que también realizamos, todo lo que, eh, todas las acciones que nosotros hacemos para pues, que sean gratificantes en el momento. La autoestima puede ser cambiada o mejorada. Podemos hacer varias cosas para mejorarla. Aquí pues volvemos a repetir que pues aquí un rasgo pues tiene que ver con los estímulos. Eh, un rasgo es un sistema neuropsicológico generalizado y focalizado, peculiar, muy particular del individuo, de cada individuo, con la capacidad para hacer muchos estímulos funcionales equivalentes para iniciar y guiar formas conscientes de conducta adaptativa y expresiva, adaptarnos a nuestro entorno, arrastrarnos a nosotros mismos. Los rasgos son identidades adaptativas individualizadas que cada quien los tiene, eh, únicas para cada persona. Ahora bien, los rasgos están relacionados con los estímulos que hacen que nos adaptemos. Esos estímulos pues, es lo que nos interesa en el presente, en nuestro entorno, y qué es lo que nos agrada cuando percibimos algo, desde una atracción física, de una atracción con una persona, por qué nosotros queremos vivir la vida con alguien, porque la persona nos hace sentir bien. Es algo que posiblemente igual a la larga pues siga viendo estímulos menores o mayores, pero pues hay estímulos y hacen que nos adaptemos y se presente ese proceso de identidad propia, pero para esto, como lo vimos anteriormente, existe un proceso de identidad o propio que es que va aquí surgiendo en base de etapas. Esto se va formando desde la consistencia que se presenta desde pequeño hasta la madurez para formar la autoestima. Como les digo, la autoestima pues no la podemos obtener de la noche a la mañana. O sea, un bebé pues no va a tener una autoestima cuando nazca. Esto se va generando pues con la relación, con los estímulos y se va generando la identidad, el propio. Bueno, aquí existen cómo pues se empiezan a estructurar los rasgos. Aquí pues Albor decía que existían diferentes rasgos dependiendo qué tan extensamente influyen en la personalidad. Uno eran los rasgos centrales. Aquí es lo más importante de la personalidad, las características más importantes que resumen la personalidad. Aquí la confianza en uno mismo, la autoestima, la confianza en uno mismo, que tiene que ver eh, con el autoestima, sería un rasgo central, es lo más importante
que por así decirlo es un motor para que nosotros sigamos teniendo motivos, acciones que nosotros nos satisfagan, buscando esos estímulos. Los rasgos secundarios aquí no afectan tanto lo que hace la persona. Aquí más que nada pues son los gustos que uno tiene, las preferencias personales que uno va tomando, ya pues cuando uno va pasando de la niñez a la adolescencia, de la infancia a la adolescencia, son rasgos, los gustos que uno va teniendo y tiene que ver mucho con el exterior. Y los rasgos cardinales, este también es penetrante, este también es muy importante. La mayoría de la gente no tiene un solo rasgo tan altamente penetrante. Aquí es todo lo que hace una persona, las acciones que uno hace, esos son los rasgos que determina. Posiblemente algo no aceptado, por ejemplo, una acción que sea benéfica para la sociedad, como por ejemplo ser altruista, pues eso hace que la persona pues tenga ahí una aceptación, hace que, y al contrario, una persona que no es altruista, es egoísta, por ejemplo un delincuente, pues aquí yo puedo pensar que esto lo va a dominar, pero tiene que ver mucho con la experiencia y con el entorno. Va a dominar a veces ese tipo de rasgos y van a ser penetrantes. Viene siendo los rasgos, viene siendo la personalidad en sí, la personalidad que tenemos, pero tiene que ver mucho, como lo dice, con la externalización, lo que llevamos con el ambiente, con esa relación, esa interacción, pero no solamente ya de adultos, sino cómo nos vamos formando desde niños. Y tiene que ver mucho con la autoestima. Pero aquí cómo se penetran los rasgos o cómo se hace esta personalidad, pues hay una más importante que es el central, que es la confianza, esa autoestima en sí mismo. La consistencia empieza temprano. Habla de una consistencia, Alport. Desde la infancia temprana hay consistencia en el desarrollo de la personalidad. Aquí pues cada niño crece para ser adulto, para tener responsabilidades y es la autoestima la que se empieza a formar desde pequeño. Alport habla de la interacción con los padres es indispensable para el desarrollo del propio, en especial el vínculo materno. ¿Por qué el vínculo materno? Pues ya es bien sabido que la madre es la que tiene esa interacción más cercana con el niño, es la que le da más seguridad. Si la madre, el cuidador primario, ofrece suficiente afecto y seguridad, el propio se irá desarrollando de forma gradual. Esa identidad se va desarrollando y el niño tendrá un crecimiento psicológico positivo y obviamente físico, biológico. Estamos hablando que esto tiene una relación, se conjuga para que uno crezca pleno. Los motivos de la niñez se podrán transformar en los afanes autónomos propios de la edad adulta. Aquí pues uno ya ahora sí que empieza a formarse, empieza a formar su identidad. Y aquí esto puede repercutir para bien o para mal ya cuando una persona es adulta, pero no lo puede cambiar. Si es para mal, y Alport lo comenta, pues él tiene las herramientas, porque si aquí él tiene como adulto, vamos a suponer que la adultez le llega a los 20 años, porque hay gente que es muy inmadura todavía a los 25, a los 30 pero bueno, vamos a suponer que ellos pueden ahora sí que cambiar la forma de actuar, ¿no? Porque ellos tienen las herramientas básicas que se han formado desde pequeños. Ahora bien, en cambio, si se frustran las necesidades de la niñez, el sí mismo no madurará correctamente. Aquí ya hablamos de una maduración,
Pero aquí, igual con la madre, igual en la zona escolar, el niño se volverá inseguro, agresivo, exigente, celoso, egoísta. El crecimiento psicológico se estancará y el resultado será un adulto neurótico que funciona en nivel de los impulsos de la infancia. No va a ser que, pues ser neurótico, también hay grados de neurosis, pero pues esta persona puede vivir su vida. O sea, hay neuróticos que viven su vida, a veces lo superan, necesitan ayuda, igual profesional, igual familiar, pero superan su etapa y superan su vida, están viviendo de manera productiva, llegan a tener una paz, igual son baches en cierta edad y de repente retoman pues su vida normal, es decir, sin neurosis. Los motivos del adulto no lograrán la autonomía funcional, sino que permanecerán atados en las condiciones originales. No se desarrollarán los rasgos ni las disposiciones personales y la personalidad continuará tan indiferenciada como lo era en la infancia. Es decir, va a tener una inmadurez. Aquí no podrá llegar a la autonomía funcional de la motivación, no tendrá a veces esos aspectos que lo alientan pues a ser una persona alegre, feliz, sino que pues va a estar siempre repitiendo a veces los errores, como si no entendiera en sí, como si fuera un niño, o no aprendiera más bien. No aprendiera, ¿por qué? Porque hay una inmadurez. Entonces, a esto es lo que se refiere esta, pues a grandes rasgos, esta teoría de los rasgos, valga la redundancia, es una teoría muy, pues totalmente diferente a las demás teorías, muy interesante. Al igual que hemos comentado anteriormente, hay cosas que de repente nos llaman la atención y a veces hay similitudes, pero esta es alguna teoría que también retoma algunos conceptos, pero cambia totalmente. Trata de darle pues otra idea a cómo nosotros tenemos una personalidad. Pues terminamos con este tema acuñado por Allport, que es la teoría de los rasgos, y pues pasamos ya a otra teoría también muy interesante y muy importante, que es una teoría humanista de Carl Rogers. Al igual, pues aquí tenemos la bibliografía, que pues yo utilizo mucho a Cloninger Susan a Susan Cloninger y a Schultz, que pues viene explicado, y ahí pues también les paso este documento digital, que es lo que más utilicé para buscar la información o sacar la información de estas clases. Un saludo y seguimos con el aprendizaje.